Hola, ¿cómo estás? Voy a hablar sobre la condición de la agricultura en mi país, India. Sí, India es un país que es ampliamente famoso por su agricultura en todo el mundo. Pero la situación triste de nuestro país radica en el hecho de que aquí los agricultores se enfrentan a demasiados problemas, como, como la falta de servicios básicos de los sistemas de riego, los implementos agrícolas y los préstamos a corto o largo plazo. La explotación de los agricultores a manos de prestamistas es una cuestión muy prominente y común que debe examinarse inmediatamente. Las historias de los agricultores que se suicidan aparecen en los medios casi todos los días. La agricultura india está plagada de varios problemas. Algunos de ellos son naturales y otros son artificiales. Desafortunadamente, las semillas de buena calidad están fuera del alcance de la mayoría de los agricultores, especialmente los agricultores pobres y los agricultores marginales, principalmente debido a los precios exorbitantes de mejores semillas. Los suelos indios se han utilizado para el cultivo de cultivos durante miles de años sin preocuparse mucho por la reposición. Vale, esto ha llegado al agotamiento de los suelos, lo que ha dado lugar a su baja productividad. Los rendimientos medios de casi todos los cultivos se encuentran entre los más bajos del mundo. Este es un problema grave que se puede resolver mediante el uso de más fertilizantes, aunque la India es el segundo país irrigado más grande del mundo después de China. Solo un tercio de la superficie recordada está bajo riego. El riego es el aporte agrícola más importante en un país monozónico tropical como la India, donde las lluvias son inciertas, poco fiables y erráticas, que la India no puede lograr un progreso sostenido en la agricultura, a menos y hasta que más de mitad de la superficie recordada se someta a un riego garantizado. Grandes extensiones de tierra fértil sufren de la erosión del suelo, por el viento y el agua. Esta zona debe ser tratada y restaurada adecuadamente a su fertilidad original. La comercialización agrícola sigue en mal estado en las zonas rurales de la India. En ausencia de instalaciones de comercialización sólidas, los agricultores tienen que depender de los comerciantes y intermediarios locales para la eliminación de sus productos agrícolas que se venden a precio de descarga. Es el momento que deberíamos empezar a pensar en las mejoras necesarias. Necesitamos poner en marcha un mejor sistema para la ayuda de aquellos agricultores que realmente necesitan ayuda, como agricultores pobres. El dinero y la asistencia deben llegar a los más pobres. Incluso Mahatma Gandhi quiere lo mismo. Es una verdad. La asistencia tecnológica de otras partes del mundo, como la Federación de Rusia, Israel y Japón. El Japón debería acogerse con beneplácito. Uno de mis amigos dice que quiere ir a Canadá y el otro dice que quiere empezar su propio negocio. Bueno, bien, muy bien. Del mismo modo, los jóvenes debemos planear, invertir y construir nuestro futuro en el campo de la agricultura. Sí, conozco a algunos de mis amigos de Himachal Pradesh que han empezado a cultivar y las flores de sus campos van al Hotel Taj Mahal Palace de Mumbai. Una cosa más, uno de mis amigos tiene una granja y sus manzanas se van al extranjero. En este encierro, un granjero de su propio pueblo ha enviado sus verduras a Londres. No les pido que dejen sus trabajos.
Sí, no les pido que dejen sus trabajos, pero solo les digo que la agricultura también puede hacer que ganen mucho dinero. Después de mi matriculación, unos de mis amigos fueron a estudiar más en el campo de la agricultura. Incluso yo había estudiado agricultura en mi matriculación. Esta hierba se llama Amaranthus viridi. Sí, esta hierba se llama Amaranthus viridi. La rana a mi lado se llama rana tigrina. Déjame terminar el vídeo aquí. Solo quiero decir, debemos empezar a amarlo y luego se desarrollará con nuestros esfuerzos. Ojalá que la agricultura sea mucho más avanzada y espero que esto ayude en el crecimiento de la India, de mi país. Muchísimas gracias.